Estamos terminando el año 2020. Un año tremendo. Un año inolvidable, histórico. La pandemia más extensa de toda la historia. Un año sin precedente, pero con 3 presidentes. Y es muy probable que tú has pasado tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de complicaciones. Quizás has vivido con mucho estrés por tener que trabajar en home office. Quizás has sufrido ansiedad por la salud tuya o la salud de tus seres queridos. Quizás llegaste hasta la desesperación. Quizás habían planes frustrados, esperanzas caídas. Quizás sufriste la pérdida de un ser querido o la pérdida de tu trabajo. Quizás sufriste necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Quizás sufriste físicamente, emocionalmente y quizás sufriste muy interno de tu corazón. Y para simbolizar este año 2020 que todos hemos pasado, pensaba en algún objeto que puede simbolizarlo y les he traído ese objeto. Es un rollo de papel higiénico. Para mí eso es un símbolo del año 2020. Y todos conocemos, todos quizás hemos experimentado estar ahí haciendo cola por 1 hora o más en el supermercado, parado en el sol, esperando de comprar papel higiénico, solamente para llegar adentro del supermercado y confrontarnos con mucho vacío y nada. El rollo de papel higiénico simbolizando la necesidad, la pérdida de muchas cosas de nuestra vida diaria. La pérdida de papel higiénico, pero también la pérdida de visitar con amigos. La pérdida de irnos al trabajo, que fue la cosa más normal del mundo. Andar con la boca descubierta o comer en un restaurante. Todo eso hemos perdido durante el año 2020 y muchas cosas más. Probablemente tú has orado a Jesús que te proteja, que impida estas cosas malas a pasar en tu propia vida, estas cosas tristes. Pero el año 2020 quizás te dejó con dolores y frustraciones. Lo siento, yo también he vivido esto. Y si Dios es todopoderoso, si Dios tiene control sobre todas las cosas, entonces ¿por qué no impidió que esas cosas tristes y difíciles pasen? ¿Por qué no impidió que tú perdieras el trabajo, perdieras al ser querido? ¿Por qué Dios no impidió que COVID suceda? ¿Por qué? Y esas son las preguntas de confusión, las preguntas por las cuales queremos tener explicaciones. ¿Quién puede entender esto? ¿Qué explicación satisfactoria había para estas inquietudes? Y entonces, buscando y no encontrando respuestas, ¿cómo figura nuestra fe en Dios en todo esto? ¿Dejamos nuestra fe porque no funciona? ¿Porque nuestra fe no produce la vida agradable y fácil y sin problemas que hemos esperado? Vivimos entonces en esta tensión de entenderlo. No tenemos una explicación por las cosas difíciles y tristes que hemos pasado. Condorito exigiría una explicación, por cierto. Y en la Biblia también encontramos gente que han pasado un periodo de tiempo difícil y triste. Pedro y otros seguidores de Jesús en el primer siglo pasaron un tiempo difícil donde estaban luchando, donde tenían
dolores, frustraciones y donde les faltaban las explicaciones. En Hechos 12 encontramos su historia. Hechos 12, donde encontramos que en aquel tiempo el rey de Israel era un tal Herodes. Y ese Herodes no es el Herodes de lo cual Alex el domingo pasado predicó. Eso fue su abuelo. Y sabemos que ese abuelo Herodes mató a los bebés en Belén para fortalecer su posición de poder y por medio de matar a los bebés también matar al bebé Jesús recién nacido. Y en esa familia entonces corría la violencia, corría el aprovecharse de los demás y a cometer actos horribles, porque su nieto aparece en Hechos 12. Y su nieto, Herodes, igual el mismo nombre, también dijo, ¿cómo voy a sacar provecho? ¿Cómo voy a ganarme más votos y más aporte de la gente? Mucha gente está en contra de Jesús y los cristianos, entonces voy a hacer algo en contra de ellos. Y escogió uno de los líderes de los cristianos de aquel tiempo, a Jacobo, el hermano de Juan. No Jacobo, el hermano de Jesús, que también aparece en ese capítulo, sino Jacobo, el hermano de Juan. Y ya, con orden de captura, se lo chapó y lo puso en la cárcel. Después hizo un proceso a Jacobo, y durante ese proceso que seguramente pasó por toda la injusticia, mentiras, testigos falsos, ¿cómo se imagina, no? Toda la corrupción, le condenó a la muerte y le mató. Un asesinato legalizado. Y los creyentes entonces en Jerusalén tenían mucho miedo porque dicen, bueno, si eso van a matar a nuestros líderes, después van a venir por nosotros. ¿Qué será de nosotros? ¿Por qué está pasando esto? Nosotros queremos vivir vidas tranquilas, aportando a la sociedad, haciéndolo bien y obedecer a Dios. Y nos hacen la palomillada. ¿Por qué? No hay explicación. Y peor, después Herodes dijo, bueno, eso me está funcionando bien. Voy a escoger otro líder de estos cristianos. A ver, quizás el pescador, Pedro. Él es un pez más grande todavía, porque eso es uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. A él le voy a chapar. Ya. Pensado, hecho, orden de captura y a la cárcel. Y en esta situación se encuentra la gente en Hechos 12. Y quizás ellos mismos se preguntaron, si Dios es todopoderoso, si Dios tiene control sobre todas las cosas, entonces ¿cómo es que Dios no impidió la captura de Jacobo? ¿Por qué no impidió que muriera en la cárcel, ahí a las manos de Herodes? ¿Por qué Dios no impidió la captura, el encarcelamiento de Pedro? ¿Por qué? ¿Qué explicación hay? Y entonces, estos seguidores de Jesús del primer siglo fácilmente hubieran podido llegar a la conclusión, nuestra fe no funciona, no produce los resultados que hemos esperado, no nos da una vida fácil y sin problemas, estamos sufriendo peor que los demás. ¿Para qué? Pero en Hechos 12 encontramos que ellos no han reaccionado de esta forma. No han dejado la fe en Jesús. Más bien han reaccionado ante esas circunstancias con esperanza. Con esperanza. Y Hechos 12 nos cuenta entonces la historia de que ellos, al verse confrontados con Pedro en la cárcel, se reunieron a orar. Se unieron a orar por Pedro para que Dios le libere de la cárcel. Imagínense, Dios que no libró, que no protegió a Jacobo de la captura, de la cárcel, a él están orando que Pedro saliera de la cárcel. Al Dios quien no protegió a Jacobo de la muerte,
injustificada, están orando para que proteja a Pedro de una muerte injustificada. Si eso no es esperanza, si eso no es fe, no sé cuál sería esperanza. Ellos claramente han puesto su esperanza en Dios. Entonces oraron, a pesar de que no tenían explicaciones por lo que estaba pasando. Pusieron su fe, su esperanza en Jesús. Aunque no tenían explicación, seguían con esperanza. ¿Qué tal esperanza? No se dieron por vencidos, seguían con Jesús. Yo he traído también un símbolo de la esperanza, una vela que da luz en la oscuridad, una vela que puede ayudar a una persona a encontrar su camino a pesar de que está pasando por un valle oscuro, una vida difícil. Esa vela entonces que da luz, el símbolo de la esperanza. El papel higiénico, el rollo de papel higiénico, el símbolo de la falta de explicaciones por las cosas difíciles que nos están pasando. Entonces, para Pedro y los seguidores de Jesús en el primer siglo, estas circunstancias difíciles no eran evidencia que Dios no escuchaba sus oraciones. Porque si hubieran pensado así, no habrían orado por Pedro. Pero seguían orando. Esas circunstancias difíciles no eran evidencia para ellos de que Dios no quiere estar involucrado en su vida y que Dios no tiene poder para cambiar las circunstancias. No, ellos seguían con esperanza. Por eso oraron por la liberación de Pedro. No sacaron la conclusión de que su fe no funcionaba. Más bien tenían esperanza. Entonces, ¿qué pasó? Encontramos en Hechos 12 a Pedro en la cárcel. Y si ustedes piensan en las cárceles que tenemos en nuestro país, esos no son lugares cómodos y no son lugares buenos para dormir. Pero una cárcel del siglo I es un lugar, o era un lugar mucho, mucho peor. Y encontramos Pedro en esa historia en la noche, queriendo dormir. Ya, ¿cómo se duerme cuando tu brazo derecho está encadenado? Y no encadenado solamente ahí a un palo o algo, sino encadenado a un soldado, un vigilante. Y tu brazo izquierdo también tiene una cadena a otro guardián que está cuidándote para que tú no te escapes. Imagínate qué tal sueño. Uno de los tres hombres se mueve y se mueven las cadenas y hacen un ruido y los otros dos se despiertan. ¡Qué incómodo! Pero Herodes quería asegurar que nunca se escape su prisionero de estrella. Entonces puse un tercer guardián ahí a la salida de su célula. Y un cuarto guardián todavía para que nadie le saque a Pedro. Y al final tenían todavía el portón de fierro grande, la entrada principal a la cárcel. Entonces, bien asegurado, Pedro, no había forma cómo se escapa Pedro. Y Pedro entonces está ahí queriendo dormir. Y ya en medianoche se da cuenta de una luz en su célula. Una luz brillante. Y bueno, luces brillantes hoy en día hay con la electricidad. En aquel tiempo no había eso. Entonces, claramente se da cuenta, ya estoy teniendo una visión, o ese es un sueño, ¿no? Ve esa luz, qué raro, qué cosa. Y todavía se da cuenta de un cuarto hombre en su célula, ¿no? Ese es un sueño, pues. Y ese hombre le toca en su hombro y le dice, Pedro, levántate. ¿Qué? ¿Cómo? Ponte tus sandalias, vístete. Ah, ya. Se pone sus sandalias en su sueño, supuestamente, ¿no?
Y el hombre le dice, ponte también tu capa y date prisa, sígueme. Y el hombre sale por la célula, pasando al tercer vigilante. Y Pedro le sigue. En el transcurso, de alguna forma se le había perdido las cadenas, ¿no? En su sueño, por eso está pudiendo salir. Y pasan por la tercera guardia y no se da cuenta. Y pasan por la cuarta guardia y tampoco se da cuenta. Y llegan al portón grande. Y ahí está la prueba de que también en el primer ciclo habían portones neumáticas como tenemos en el Jockey Plaza y otros moles. Esas puertas que se abren automáticamente. Porque cuando llegan a ese portón, esa puerta se abre automáticamente para ellos. Y los dos salen a la calle. Y caminan una cuadra. Ahí en la noche, ¿no? Todo silencio. Y de repente el hombre desaparece. Y en este momento, Pedro se da cuenta de que, uy, eso no ha sido un sueño. Es verdad, estoy afuera de la cárcel, estoy libre. Eso no fue un sueño, no fue una visión. Yo veo todavía ahí, quizás en mis brazos, las marcas que han dejado las cadenas, pero las cadenas se han quedado en mi célula. Yo estoy libre. Y Pedro no tenía explicación. ¿Y qué hace? Bueno, se va a sus amigos, donde están ahí reunidos en la casa de María. Están orando por la liberación de Pedro. Y toca la puerta. Y una empleada sale a la puerta, bueno, medianoche, ¿no? Y dice, ¿quién? Soy Pedro. ¿Qué? ¿Pedro? Sí, soy Pedro. Ábreme la puerta, pues. Y la empleada reconoce su voz y le dice, ¡ay, Pedro, de verdad! ¡Qué lindo! Y deja la puerta cerrada y corre adentro para avisar a los otros que están orando. Interrumpe su oración y dice, hermanos, Pedro está en la puerta. Y ellos abren sus ojos interrumpiendo su oración y dicen, ¿qué cosa? Sí, Pedro está ahí en la puerta. No, eso es imposible. No, sí, de verdad. No, eso es... Quizás ha muerto y tú ves ahí su espíritu o algo, pero no, eso es imposible. No, de verdad, yo reconozco su voz. Y ahí le dicen al grano, mira, tú estás loca. No, vayan, se van a la puerta y abren la puerta y dejan entrar a Pedro, él que seguía tocando la puerta, y le dejan entrar. Y de verdad es Pedro. Y nadie tiene una explicación humana. ¿Cómo puede ser? ¡Wow! Entonces, están ahí con alegría, con gozo. Pedro después desaparece para esconderse porque sigue con orden de captura. Y ahí entonces Pedro estando libre. Y avanzamos la historia un poco, unos años. Durante estos años, después de este acontecimiento de escapar de la prisión con 4 guardianes, Pedro entonces está ahí escribiendo una carta. Y es una carta que está escribiendo después de muchos acontecimientos difíciles, donde él también seguía teniendo tremendos problemas, porque seguía la persecución, pasaba varios tiempos en la cárcel y seguía difícil para él. Y está escribiendo a personas quienes también siguen sufriendo, siguen en persecución, siguen con pérdidas. Y está escribiendo a ellos una carta que conocemos, la primera epístola de Pedro. Y es una epístola sorprendente. Porque después de del saludo, él dice lo siguiente en los primeros versículos, 1 Pedro 1, 3 y 4. Dice, alabado sea Dios.
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Qué cosa? Pedro, ¿no ves que tú has pasado tantos sufrimientos y tu gente a quienes estás escribiendo también han pasado muchos sufrimientos y tú comienzas diciendo, alabado sea Dios? ¿Qué te pasa? Y ahí Pedro da la explicación por estas palabras y da la explicación por lo cual él tiene esperanza. Y les envíe una carta de esperanza a estos creyentes. Porque él escribe así, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, por su gran gracia, por su favor inmerecido, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una nueva vida mediante la resurrección de Jesucristo. Mediante de que Jesús, después de morir en la cruz, resucitó después de 3 días. Para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva. Eso es la base de la esperanza, de lo cual Pedro y los creyentes del primer siglo disfrutaban. Esa esperanza les ayudaba cuando ellos no tenían explicaciones para las cosas difíciles que les estaban pasando. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Un signo de vida, un nuevo nacimiento. Mediante la resurrección de Jesucristo. Una vez más, vida nueva. Para que tengamos una esperanza viva. Vida. 3 veces la vida, 3 veces esperanza en este versículo. Por eso podemos tener esperanza. Por eso podemos tener esperanza a pesar de que no haya explicaciones para las cosas difíciles que a veces estamos experimentando. Entonces, ten esperanza en tu Salvador, quien nació, murió y resucitó por ti. Sin la resurrección, sin esta base de nuestra fe, sin esta base de nuestra esperanza, sin la resurrección de Jesucristo, de verdad, nuestra fe, nuestra religión cristiana no tiene valor. No es nada, es un sueño, estamos creyendo un fantasma, un mentiroso. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay razón de creer en Él. Pero como Él ha resucitado, como Él vive, entonces nos garantiza que nosotros también podemos tener vida, resurrección y esperanza. Eso nos da esperanza. Cuando enfocamos en la resurrección y lo que significa para nosotros, los seguidores de Jesús, nuestros problemas y dificultades se ponen en perspectiva, porque nuestros problemas y dificultades son cosas terrenales y temporales. La resurrección es para la vida eterna. Y la resurrección es mucho más importante que cualquier hecho de la historia del mundo. Nuestra esperanza entonces es nuestro Salvador Jesús, quien nació, murió y resucitó por nosotros. Entonces, ¿cómo vivimos con esta esperanza en el año 2021? Para mí, he pensado, y hay 2 cosas que estoy viendo para mi vida personal. Quizás eso también te pueda ayudar a aplicar eso a tu propia vida. No, cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida donde tenemos que crecer. Debilidades, cosas donde no estamos donde debemos estar o donde queremos estar. Y muchas veces al fin de un año decidimos de hacer algún cambio en el próximo año.
¿no? Estas famosas resoluciones de Año Nuevo. ¿Quiénes de nosotros no ha hecho alguna vez alguna resolución de Año Nuevo? Y lamentablemente, muchas veces estas resoluciones ya fracasan en la segunda semana de enero. Y perdemos por los años de una resolución tras otra resolución, perdemos la esperanza que verdaderamente un cambio es posible. Yo ciertamente he experimentado esta falta de esperanza. Yo tengo una área de mi vida personal donde yo quiero crecer y avanzar. Y por tiempo ya no avanzo ahí y digo, ¿me quedo así o qué? Y ahí veo como los creyentes están ahí orando juntos, ayudándose unos a otros, orando por Pedro, aunque no puede estar con ellos, están ayudándole en oración. Y me hace pensar, Dios me ha dado una familia de fe. Todos los seguidores de Jesús son mi familia. Pertenecemos juntos, caminamos juntos. Y entonces digo, ¿qué tal en vez de que yo luchando a solas nomás? ¿Qué tal si invito a otra persona para acompañarme por un tiempo para mejorar esta área de mi vida? Ya tengo el número de una persona con quien me voy a contactar en esta semana para conversar y para ver cómo podemos juntos avanzar en esta área de mi vida. Quizás tú también tienes áreas de tu vida donde quieres cambiar o donde quizás ya has perdido la esperanza de un cambio, porque tú mismo estás solamente luchando a solas. ¿Qué tal si te buscas una persona quien te acompaña en este año 2021 para hacer un cambio? Porque tenemos esperanza que el poder que obró en Jesús para resucitarle de entre los muertos, ese poder también obra en nosotros. Así dice Pablo en Efesios 1. Ese poder está a favor de nosotros, ese poder que se manifestó en la resurrección. Te invito entonces a tomar ese paso de fe, de esperanza y de invitar a una persona. Eso requiere un poco de valentía y de confianza. Pero con la ayuda del Señor tú puedes. Una segunda cosa de mi vida personal. Yo tengo una visión, un proyecto a largo plazo de un cambio para algo mejor. Y quiero que avance esto. Pero por los años, yo al comienzo he tenido mucha esperanza y por los años esa esperanza se ha bajado. Donde ya me siento medio desesperado en cuanto a este proyecto. Tantos obstáculos, tantas puertas cerradas donde yo pensaba que Dios va a abrir estas puertas. Y donde no tengo explicación. Señor, ¿por qué? ¿Por qué es así? No entiendo. Yo quiero algo bueno, pero no funciona. Y este ejemplo de Pedro y de los seguidores de Jesús del primer siglo me está inspirando de no darme por vencido. Aunque no tengo explicaciones, voy a seguir teniendo esperanza. Entonces, con esta esperanza, con esta confianza en Jesús, yo he conseguido los correos electrónicos de 5 personas, con quienes me voy a contactar en esta semana, para ver si hay todavía esperanza, si hay todavía algo que se puede hacer para avanzar este proyecto. Que quizás ahora, en 2021, se van a abrir las puertas por fin. Y yo voy a poder subir sobre los obstáculos que se me ha puesto en el camino. A veces sin explicación, pero siempre con esperanza. ¿Qué proyectos, qué planes tienes tú donde sientes que ya no hay mucha esperanza? Quizás es tiempo para llevar estos proyectos ante Jesús para preguntarle,
si estos proyectos de verdad deben quedarse a un costado, o si tú debes tomar un paso de esperanza y fe y intentar avanzar. Requiere valentía, porque no hay garantías de que va a salir bien, pero lo que sí hay es esperanza. Y lo que sí va a haber es resurrección. Eso sí es seguro. De eso no tengo dudas. A veces sin explicación, pero siempre con esperanza. No nos debe escapar lo positivo en esa historia. Nos hemos enfocado en lo negativo más que todo. Pero los creyentes del primer ciclo experimentaron también cosas súper buenas y sorprendentes. ¿Se acuerdan? Los creyentes están ahí orando por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro llega liberado de la cárcel, no pueden creerlo. No tenían explicación humana por lo que estaba pasando. Y la empleada se quedó con boca abierta y la puerta cerrada. Pedro esperando. Pedro mismo pensaba que estaba soñando, que tenía una visión. No pensaba que era real, que se cayeron las cadenas y que estaba pasando por cuatro guardianes que estaban cuidándole. No tenía explicación humana. Y el chico malo de la película, Herodes, al final del capítulo 12, él encuentra justicia. Muchas veces vemos gente mala que se escapan aparentemente de la justicia. A Herodes llegó la justicia. Al final del capítulo 12, versículo 23, le encontramos muriendo, comido por gusanos. Imagínense nomás. Eso es sorprendente. Eso no tiene explicación humana. Ese juicio de Dios, ese juicio justo. Regresando del siglo I al siglo XXI. Dos cosas. Durante la pandemia también pasaron muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas y sorprendentes también. Un amigo, recién esta semana, le llegó una noticia de que está recibiendo un regalo. Pero es un regalo gigante. Es un regalo indescriptible casi. Es increíble. Viene de la nada prácticamente y es tan grande que no hay explicación humana. Dios obrando, claramente. Otro amigo vivía ahí en su departamento y todo y no estaba contento, ¿no? Y le ofrecen de la nada un departamento más barato y muchísimo mejor en comparación al departamento que tenía. Y no estaba buscando un nuevo departamento, pero le llegó así, de la nada, una bendición. No tenía explicación humana. Entonces ten esperanza en tu Salvador, quien nació, murió y resucitó por ti. Confíe que Dios también puede obrar cosas súper buenas y sorprendentes en tu vida. También en el año 2021. A pesar de que no tenemos explicaciones para 2020. Estamos terminando 2020. Estamos entrando a 2021. Y nos enseña el tremendo ejemplo de Pedro y los creyentes del primer siglo. Los seguidores de Jesús, que nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús. Y estos hechos de que Él resucitó, la base de nuestra esperanza, lo que pasó 2000 años atrás, eso no cambia en 2020 y eso no cambiará en 2021. Eso es un hecho en que podemos confiar. La resurrección de Jesucristo, que también tiene implicancias eternas para nosotros. Entonces, a veces sin explicación, pero siempre con esperanza.